Hoy me voy a referir a la regla fiscal, al espacio que va a tener el gobierno para aumentar el déficit fiscal este año a raíz de las decisiones de aumentar el gasto significativamente para contener la crisis asociada a la pandemia del coronavirus. Y también me voy a referir a las fuentes de financiamiento que se pueden buscar para ese aumento importante en el déficit fiscal. Entonces, la primera cosa es que recordemos que Colombia tiene una regla fiscal, una ley de regla fiscal, que básicamente pone una trayectoria de cómo debe evolucionar el déficit del gobierno central hacia el futuro. Y es una regla que tiene cierta flexibilidad porque está asociado primero al ciclo económico y también asociado al ciclo minero energético. La asociación al ciclo económico básicamente lo que hace la regla fiscal es que en años de vacas gordas se exige que ese déficit fiscal sea mucho menor. Y en épocas de vacas flacas se permite que el déficit fiscal se amplíe un poco para acomodar esos gastos que se necesitan para hacer un gasto contracíclico y ayudar a que la economía se recupere. Ocurre lo mismo con el ciclo minero energético, que básicamente está asociado a los precios del petróleo. Y lo mismo, en los años en los que los precios del petróleo están muy altos, se exige que el déficit fiscal sea mucho menor. Y en los años en que los precios del petróleo caen mucho, se permite un déficit fiscal un poco más amplio, precisamente para contabilizar el hecho de que los precios del petróleo están generando menos ingresos al gobierno central y acomodar también un mayor gasto para tratar de recuperar la economía que seguramente normalmente se ve afectada por una caída importante en los precios del petróleo. Este año pues claramente no va a ser la excepción, la economía colombiana va a crecer muchísimo menos de lo que se estaba previendo originalmente. Para darles unos ejemplos, los analistas en general estaban esperando un crecimiento este año que podía estar rondando entre el 3.3 y el 3.7%, pero a raíz de lo que ha venido pasando en las últimas semanas, en los últimos 2 meses, las previsiones de crecimiento han caído significativamente. El Fondo Monetario Internacional esta semana, por ejemplo, sacó sus proyecciones de crecimiento económico para el 2020 y está previendo un crecimiento de menos 2.6%. El gobierno no ha sacado todavía oficialmente su cifra de crecimiento económico, pero se ha hablado de que puede ser un número negativo, posiblemente cercano a menos 2% o menos 1,5%. Además, los precios del petróleo pues también han caído y eso seguramente también tiene un impacto importante sobre el recaudo, aunque ese impacto realmente se siente más el próximo año que este año, porque los rendimientos o las utilidades, digámoslo así, de las empresas petroleras, típicamente el impuesto de renta se paga en el año siguiente, y las utilidades también. Entonces lo que pasa este año pues afecta en mayor medida en el tema del petróleo los ingresos asociados a ese sector. Entonces, ¿qué va a pasar? La regla fiscal tenía el año pasado, cuando se reunió más o menos por esta misma época, había establecido que el déficit fiscal permitido para el año 2020 iba a ser del orden de 2.2% del PIB, que mal contado equivale a unos 22 billones de pesos. A raíz entonces de que el crecimiento económico este año va a ser mucho menor que el que se había pronosticado hace un año, entonces la regla fiscal va a permitir un déficit mucho más amplio. Las previsiones que yo he hecho y digamos que utilizando la proyección que tiene el Fondo Monetario Internacional de una caída, una contracción de la economía este año de 2.6%, me da a mí que el déficit fiscal permitido este año podría estar del orden de 4.8 o 5% del PIB, frente al 2.2 que se había estipulado el año pasado. Estamos hablando de más o menos unos 50 billones de pesos de déficit fiscal frente a los 22 billones que originalmente se habían previsto. O sea que estamos hablando de un aumento frente a lo que se había calculado originalmente de unos 28 billones de pesos más. ¿De dónde sale ese mayor déficit fiscal? De nuevo, el hecho de que la economía va a crecer menos 2.6% y eso se calcula contra un crecimiento potencial que
digamos que más o menos este año podía estar del orden de 3.6%, de pronto menos 3.2%, de pronto hasta 3%, y eso amplía ese déficit fiscal por el hecho que la economía crece mucho menos que ese crecimiento potencial. Adicionalmente, la ley de regla fiscal tiene una cláusula que dice que si la economía crece 2 puntos por debajo de ese crecimiento potencial, se puede activar un gasto contracíclico adicional que permite que el déficit fiscal sea aún más amplio. Y de ahí llegó a ese número de casi 5% del PIB. Ahora hay una cosa para tener en cuenta, y es que es posible que las necesidades de gasto adicional este año sean mucho mayores que las que está permitiendo la regla fiscal. Porque dependiendo de qué tanto dure las cuarentenas y qué tan duradero sea el impacto que esto tiene sobre los hogares, sobre las empresas y sobre toda la economía, es posible que el gasto que se requiere este año sea mucho más amplio. Entonces ahí hay que tener en consideración de que la regla fiscal tiene un artículo, que es el artículo 11, que es una cláusula de escape que básicamente dice que en momentos extraordinarios que puedan poner en riesgo el desempeño macroeconómico del país, se puede suspender la aplicación de la regla fiscal. Yo no descartaría que esa cláusula se pudiera aplicar en esas condiciones, dada la naturaleza extraordinaria de esta situación, pero lo que estaba mencionando anteriormente es si aplicamos la regla fiscal tal como se incluyen los cálculos que están estipulados sin suspenderla, entonces de nuevo el déficit fiscal permitido para este año podría aumentar del 2.2% del PIB a más o menos 5% del PIB. Ahora, el segundo tema es de dónde se va a financiar ese mayor déficit fiscal. Pues ya sabemos que el gobierno anunció un mayor gasto público que va a provenir de recursos que están en el FOMPET y en el Fondo de Ahorro y Estabilización, que suman más o menos 15 billones de pesos. Eso es 1,5% del PIB. Según los cálculos que les mencioné anteriormente para la regla fiscal, pues se necesitaría mucho más que 15 billones de pesos. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sacamos más recursos? Aquí entonces, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno? Primero es buscar los recursos internos, que es lo que se hizo precisamente con esos recursos que se van a pedir prestados tanto del FAE, que de nuevo es el Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema de Regalías, y del FOMPET, que es el Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales. Entonces se está pidiendo prestado dinero, casi 15 billones de pesos entre esos dos, y esos son recursos internos que son ahorros del gobierno general, no del gobierno central, y por eso el gobierno central los debe pedir prestados. Segunda cosa, el gobierno pues debe buscar recursos que le pertenecen al mismo gobierno. Entonces, por ejemplo, acá una posibilidad es encontrar dineros del FONDES, que es el Fondo para el Desarrollo de la Infraestructura que se creó a través de la venta de Isagen. Hay unos dineros que ya se van a comenzar a usar de ese fondo precisamente para capitalizar el Fondo Nacional de Garantías, para poderle dar garantías a los préstamos que van a hacer los bancos a las empresas, sobre todo para el financiamiento de las nóminas. Seguramente se van a necesitar también recursos en dólares, y ahí toca acudir a las entidades multilaterales. Sabemos que el gobierno ya está en contacto con los principales bancos multilaterales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, el Banco de Desarrollo francés, y seguramente están tratando de pedir unas cantidades que podían llegar a unos 2 o 3 mil millones de dólares. Hay una opción que yo he propuesto y la he mencionado en mi Twitter, y es que dado que el gobierno ya le está pidiendo prestada dinero al FOMPET, y dado que el Banco de la República en este momento ya está comprando títulos de deuda pública, una opción que podía aplicar el gobierno es que el FOMPET, que es un fondo que en este momento tiene unos aproximadamente 55 billones de pesos y que buena parte de ese dinero está invertido hoy en día en TES, en títulos de deuda pública, que el FOMPET pueda venderle esos títulos de deuda pública directamente al Banco de la República, y al tener ese dinero líquido en su poder podría prestarle ese dinero al gobierno en una fórmula similar a la que ya se está usando de los préstamos que el gobierno está tomando
del FOMPET. Entonces me parece que esa podría ser una alternativa que suena bastante viable. Otra alternativa, pues reacomodación de gasto, definitivamente hacer con lupa, mirar el presupuesto nacional y ver qué gastos que se incluyeron en el presupuesto nacional definitivamente no son prioritarios y se pueden reacomodar para enviarlos a todos los recursos que se tienen que destinar para el gasto asociado a la pandemia. Y finalmente, pues la última alternativa, la última opción que siempre está disponible es el artículo 373 de la Constitución, en la cual se permite que el Banco de la República le preste recursos directamente al gobierno. Eso requiere aprobación unánime de la Junta Directiva del Banco de la República. Creo que es un recurso de última instancia, pero no es un recurso que se debe dejar fuera de consideración dadas las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo en estos momentos.